un hombre del Antiguo Testamento llamado Isaías. ¿Alguien ha escuchado hablar del profeta Isaías? ¿No? ¿Sí o no? Bien. El profeta Isaías, un profeta del Antiguo Testamento antes de Jesús, que es muy conocido por la contundencia y la efectividad de sus profecías, de lo que hablaba, de lo que Dios le revelaba, de lo que él hacía en aquellos tiempos. Y el profeta Isaías, ¿estuve diciendo Isaías o Jeremías? Isaías. Si termino diciéndole Jeremías, no se agüite, ¿no? A todos nos puede pasar. Es que una vez estaba predicando acerca de la historia de los 10 leprosos y terminé hablando de los 10 ciegos que no existen en la Biblia. Entonces a todos nos puede pasar. Usted se ríe, pero el día que le pase aquí enfrente. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 6 verso del 1 al 5. Antes quiero, ese es el tema, un encuentro necesario. ¿Cuántos necesitan un encuentro con Dios? Todos necesitamos ese encuentro. Y cuando surgió el nombre de la iglesia, el encuentro iglesia, ¿cuál es la intención de que se llame el encuentro iglesia? Es de que tú y yo nos encontremos con Jesús. Que cuando vengamos aquí sea un encuentro con Él y que salgamos diciendo: me encontré con Él. Me encontré con Él. Entonces, el libro de Isaías en el capítulo 6 del versículo 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto lo está escribiendo el profeta Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cabe recalcar que Isaías era el profeta de ese tiempo. El rey Uzías había muerto, y el rey Uzías no solamente era rey, el rey del profeta Isaías, era el que solventaba el ministerio del profeta Isaías. Los que saben acerca de la Biblia dicen que el rey Uzías y el profeta Isaías probablemente eran primos. Entonces el profeta Isaías no vivía mal, vivía bien, era familiar del trono, era familiar del rey. Yo me imagino que de repente se sentaba a la mesa a comer con el rey en el palacio, tal vez salía y dialogaba en los jardines del rey y platicaba con el rey, porque eso solamente lo hacían personas especiales en la audiencia, y el rey les daba la oportunidad de dialogar con ella en los jardines, como esos jardines de las películas, tan bonitos que parecen laberintos. Esos son los jardines a los que la Biblia se refiere de aquellos tiempos. Era el que alimentaba y solventaba el ministerio profético de Isaías. Pero el rey se le había muerto. Y había 2 situaciones en la vida del profeta. Primero, había dolor porque un familiar había muerto. Y la segunda era que aquel que solventaba su vida económicamente y le proyectaba seguridad y lo protegía y todo, etcétera, 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 todo lo bueno, ahora se le había ido. La seguridad que él tenía en el hombre que estaba sentado en el trono ya no estaba. En eso confiaba el profeta.
¿En qué podemos estar confiando tú y yo en la actualidad? Que sea alguien que está por encima de mí en alguna posición moral, en alguna posición social. Amén, hermano. ¿Está aplaudiendo o está matando moscos? ¿Qué está haciendo? Donde tú y yo descansamos en esa persona proyecta seguridad. Cuando tú eres padre de familia, tú sabes que proyecta seguridad. Cuando tú eres una persona donde los demás dependen de ti en alguna empresa, tú sabes que dependen personas de ti y proyectas, influencias seguridad hacia los demás, porque sabes que llega el sábado o el domingo y tú tienes que pagar. Y el empleado tiene seguridad en ti. ¿Por qué te voltearon a mirar, Cristian? ¿No paga o qué? No, es cierto, estoy jugando. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué confías? ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? El profeta Isaías tenía puesta la seguridad en el rey. El profeta acaba de quedar en ese momento en una situación vulnerable. Se siente solo, desprotegido y con un futuro incierto. Pues los que saben dicen que es posible que Isaías y el rey Usías eran primos. Hay dolor en Isaías, perdió todo, pero está a punto de suceder lo que nunca hubiera imaginado en su vida. El ministerio profético de Isaías estaba por cambiar rotundamente. Estaba por darle un giro a la historia de este hombre. Un punto importante es que el profeta, en medio de su aflicción y del dolor que estaba sintiendo, no se dirigió a echar el chisme a ningún lado, no fue a buscar ayuda en ningún lado, sino que se dirigió al templo, al lugar sagrado. Fue a entregarle sus cargas a Dios, fue a buscar el rostro de Dios. En medio de su aflicción e incertidumbre por no saber qué pasará, hizo lo más conveniente: ir al templo para hablar con Dios. ¿A dónde estamos yendo nosotros en momentos de dificultades? Tal vez tú y yo tenemos una escapada por ahí en algún lugar donde desahogamos nuestras penas y no hemos aprendido a desahogar nuestras cargas en la presencia de Dios. Y somos dependientes, tal vez, no sé, de algún lugar, de alguna persona, la cual me proyecta seguridad y me anima a seguir, pero no estoy buscando como requiere la búsqueda a Dios. En realidad no estoy descansando en Él, me siento más descansado cuando estoy en casa con mi familia. Y tal vez mi familia es aquella que está en el trono por encima de todo, por encima de Dios. No existe otro ser, no existe nadie que pueda darnos protección, seguridad y estabilidad como lo tiene que ser Dios en nuestra vida. Porque cuando tú te refugias en tus aflicciones en Dios, porque cuando tú vas en tus momentos de dificultad con Dios, cuando llega lo que no esperabas, cuando llega el fracaso, la enfermedad, la aflicción, lo que tú quieras, cuando llega esa situación a nuestra vida es como un roble, es como una palmera. Nos podemos mover, podemos estar en medio del caos, pero nuestra vida está enraizada porque nuestra estabilidad emocional y espiritual se encuentra en Cristo. Si tú y yo buscamos a Dios como tenemos que buscarlo, nuestra vida será forjada conforme al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es que lo soportó todo por amor, lo perdonó todo por amor y lo hizo todo por amor. La casa de Dios no es el lugar a donde yo acudo cuando tengo un problema. La casa de Dios no es el lugar donde yo voy cuando todo va bien. La casa de Dios es el lugar donde la vida me puede cambiar de un momento a otro. No se trata del problema que tengo, no se trata de lo feliz que estoy siendo. Se trata que cuando tú y yo tenemos la convicción de quién es Cristo en nuestra vida, yo vengo con ánimo o sin ánimo, porque sé que en un momento la vida me puede cambiar aquí. Hay una historia que habla acerca de la casa de Dios. Es la historia de Zacarías. Zacarías fue un sacerdote.
Y el sacerdote Zacarías tenía como esposa a una mujer llamada Elizabeth. Y está el sacerdote Zacarías, ya en los tiempos de Jesús, en el libro de Lucas, está el profeta y dice que por suerte le tocaba a Zacarías entrar al templo. Y dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Elizabeth y Juan ya tenían edad avanzada y nunca habían tenido hijos. Zacarías, ¿qué dije? Juan era el hijo. No le digo, pues me traen todo enredado, pues. Zacarías estaba dentro del templo, otros estaban fuera orando. Dios se agrada de nuestro tiempo de oración, pero también se agrada de nuestro tiempo de servicio a Él. Se agrada cuando oramos en casa, se agrada cuando estamos en tiempo de oración donde tú lo tengas, pero también se agrada cuando tú y yo le estamos sirviendo a Dios. Zacarías estaba sirviendo dentro del templo y afuera estaban todos orando. Y servicio para Dios engloba muchas cosas, porque a veces nuestra mente se cierra solamente al servicio de iglesia, pero servirle a Dios tiene que ver no solo con lo que ocurre dentro de estas cuatro paredes, sino de lo que hacemos fuera de ella también. No solamente se trata de servir dentro de la iglesia, en lo que sea. Se trata de que fuera de la iglesia yo siga teniendo la actitud que tengo dentro de. Se trata de que el carácter que yo muestro en la iglesia lo siga teniendo fuera de ella y siga siendo un servidor público ante la sociedad que muestre el carácter de Cristo. Que lo que soy en la iglesia lo sea fuera de ella. Que si abro la puerta, que si lavo un baño, pueda hacerlo allá afuera. Zacarías era un hombre cumplidor de la ley de Jehová, justo, pero no tenía hijo. Y aparece un ángel mientras él estaba en servicio trabajando para Dios, y el ángel se le aparece para cambiarle la vida por completo. Un hijo venía en camino. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos repercute en nuestras siguientes generaciones. Para Dios no quedó nulo el servicio de Zacarías. Lo que él hacía, Dios lo tomó en cuenta. Y no solo lo tomó en cuenta para bendecirles el presente, sino para bendecirles sus generaciones. De ahí salió Juan el Bautista, por una promesa en un hombre entregado y una mujer entregada por completo a la obra de Dios. Isaías contemplaba a Dios en un trono y miraba cómo sus faldas llenaban el templo. Isaías, cuando muere el rey, lo sepulta y ahora viene al templo y empieza a contemplar a Dios de una manera que nunca lo había mirado. Y sabes que mientras el rey vivía, Isaías nunca miró a Dios. Pero cuando el rey murió, el verdadero rey se le reveló. Un rey en la tierra se había muerto, pero el rey de nuestro corazón, el rey que puede llenar la tierra con sus pies solamente, se le reveló al profeta Isaías. Nunca había mirado a Dios, pero en el momento de su aflicción, cuando acudió al templo, sus ojos espirituales fueron abiertos y miró y contempló. Dios estaba ahí. Había muerto el rey terrenal, pero el Eterno se mostró a él y el Eterno lo llenaba todo. Si el Eterno llenaba el templo con sus faldas y sus pies, así es como debe ser llena nuestra vida por Él, de modo que solo lo queramos a Él, que no haya más espacio para nada. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, Dios llenaba el templo.
con sus faldas y su trono. En el Nuevo Testamento, cuando se rompe el velo, la santidad de Dios ahora está en toda la humanidad y lo llena todo. Y después el apóstol Pablo dice que tú y yo somos el templo donde Él ahora habita. Por lo tanto, si Él ahora habita en nosotros, debe de haber un trono en nosotros que llene nuestra vida por completo. Pero tal vez todavía no lo hemos visto, porque hay algo que no muere en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en nuestra vida? Como miro que hacen así, no hay para dónde moverme. Pero ya están cotizando una plataforma. O también mandé pedir por Chain unos zancos de esos de... Sigue diciendo al final de lo que le leí de Isaías: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, escucha esto, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Una de las virtudes de Dios es su santidad. Pero me llama la atención que no era Dios quien decía ser santo, sino los ángeles que daban honor al santo. No era Dios diciendo: yo soy el santo y aquí estoy. Eran los ángeles diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Nuestra vida tiene que hablar de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar esa santidad. Nuestra vida tiene que invocar la santidad de Dios. Lo que me enseña este pasaje acerca de los ángeles es que hay santidad en Dios y todo lo que lo rodea. No solo se trata de llamar santo a quien es santo, sino de nosotros aferrarnos a vivir en la santidad del Señor. Ahora te hago una pregunta. Si donde está Dios y Él es santo hay santidad, ¿los ángeles tenían santidad? Claro, si no, no hubieran podido estar cerca de Él. Santidad hablo de pureza. Hablo de algo apartado para Dios. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, ahora el libro de Colosenses dice que Él nos llevó al lugar de su presencia, y en su presencia hay santidad. Por lo tanto, si en su presencia hay santidad, tu boca y mi boca tienen que proclamar la santidad de Él y tenemos que reflejarla nosotros. Santidad. Santidad cuando mis pensamientos impuros quieren correr y detenerlos. Ay, lo pensé. No, somos seres humanos, no somos robots. Tenemos deseos, tenemos debilidades, por momentos somos vulnerables. Hay situaciones de tentación, pero lo increíble es que la Biblia no me manda a enfrentar la tentación, sino a correr de ella. La Biblia te pone y te dice: cuando el diablo se te ponga enfrente, yo te di poder para aullar serpientes, puedes aplastarlas con tus pies. Enfrenta al enemigo porque te he revestido de autoridad. Pero cuando te habla de la tentación, te dice: hay tentación, huye de ella, no la enfrentes. Pero a veces queremos ser muy valientes y enfrentar la tentación. No. La Biblia es muy explícita y te dice: no enfrentes la tentación, huye de ella. Ahora, los peores momentos de nuestra vida pecaminosa son aquellos que nos llevan a tener un encuentro real con Dios, de modo que nunca más volveremos a ser los mismos. Esta es la gran noticia, que no importa cómo llegó tu corazón a este lugar, que no importa hoy cómo está tu condición, lejos o cerca de Dios. Lo que importa es que si hoy cambia algo en tu corazón, tú saldrás por esa puerta de una manera que nunca te hubieras imaginado, y solo vas a voltear para atrás cuando voltees a la iglesia y vas a decir: ahí me cambió la vida. Ahí me cambió la vida. Entonces dije, sigue diciendo Isaías: ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El libro del profeta Isaías empieza diciendo, escucha esto, cómo empieza el libro del profeta Isaías: oíd, gente, oh gente pecadora. Le encantaba señalar a las personas diciendo: ay de aquellos que les encanta el vino, ay del impío porque mal le irá. Isaías 5:18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Señalaba el pecado de la gente, miraba a los demás. Ay de ustedes. Y sabes algo, a veces tú y yo caemos en la religiosidad, donde creemos que tú y yo, por venir a una iglesia, estamos por encima de los demás, y miramos a los demás como pecadores. Los vecinos no son dignos de mí. Podemos caer en el error. No estoy diciendo que así sea, pero Zacarías, cuando tuvo un encuentro con Dios, ya no miró a los demás, sino que se miró a él. Se miró a él. Y entonces Zacarías dijo: ay de mí, ay de mí que soy muerto. Dejó de mirar a los demás. A veces es fácil mirar el pecado ajeno, a veces es fácil señalar, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: ¿Tú estás mirando la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta que traes una viga en tu ojo? ¿No te das cuenta el tamaño de madera que traes en tu ojo y estás señalando al otro? Esto es lo que le pasó a Isaías, le dije. Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, verdaderamente nos echamos un clavado a nuestro interior y los demás no importan. Importa que Dios me perdone, porque me encuentro inmundo, me encuentro lejos, me encuentro pecador, y entonces digo: ay de mí. Cuando nos hemos encontrado con Dios, entendemos que un encuentro entre Él y yo se trata de Dios tratando conmigo, porque siempre queremos que Dios trate con alguien más, que Dios cambie a alguien más, que alguien más escuche esta palabra. Pero cuando Dios se hace presente, solo somos Él y yo. Entonces enmudezco y soy indigno. Entonces hay reverencia total delante del Rey, porque mi vida se ha encontrado con Él. Y ahí es donde tú y yo entendemos verdaderamente que no somos dignos de Él. Quisiera decirte dos cosas. Y la primera es que Isaías era quien profetizaba al pueblo, pero cuando se encontró con Dios en el templo, se encontró a Él mismo inmundo de labios. Por eso tenemos siempre que estar rendidos a Él en comunión, porque no solo es hablar, sino que nuestras palabras no lleven inmundicia, que no lleven malas intenciones ni malos deseos, mucho menos maldiciones. Isaías no era cualquier hombre ajeno a Dios, sino todo lo contrario. Era un hombre estimado a los ojos de Dios, así como nosotros también lo somos. Tú eres una mujer o un hombre estimado a los ojos de Dios. La segunda que te quiero decir es que en el Antiguo Testamento encontramos gracia. La gracia de Dios llega a la vida de Isaías. Pero qué importante es que el profeta reconoció que no tenía mérito alguno, sino todo lo contrario. Se sentía inmerecido de ese momento. Y cuando tenemos un corazón que reconoce sus flaquezas, es ahí cuando Dios mira entonces en nosotros el momento de confiar algo nuevo en nuestras vidas. Reconoció el profeta. ¿Dónde quedó la santidad que vivía el profeta? Si yo vengo delante de ti y me paro aquí creyéndome un santo, un puro, un hombre que casi flota,
que me van a salir alas. Me estoy mintiendo a mí. Esa es la realidad. La realidad es que tanto tú y como yo le fallamos a Dios todos los días y nos tenemos que esforzar por no fallarle. Pero la misma gracia que existe para mí existe para ti. La misma gracia que existe para ti existe para mí. Tenemos al mismo Dios y la misma gracia es para todos. Porque pudiendo esconder el pecado, lo reconoció delante de él y el arrepentimiento fue genuino en Isaías. Lo único que puede detener a Dios en nuestras vidas es creer que estamos bien y casarnos con ideas basadas en nuestra sabiduría personal y no en la sabiduría que proviene en su palabra. Y en su palabra dice que por tanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento dice que en esta tierra no hay ni siquiera uno que sea bueno. Porque si hay uno bueno, ese tendría que morir por todos nosotros. ¿Sabes por qué no hay ninguno bueno? Porque en nuestro ADN está la maldición. En nuestro cuerpo está la maldición. ¿Qué maldición? Que siempre, constantemente, todos los días queremos pecar. Queremos maldecir, queremos pensar mal, queremos responder, no queremos cambiar el carácter, queremos caer en las tentaciones, en los placeres, en los deseos. Esa es la realidad de la condición de nuestra vida. Por eso Cristo, siendo el único bueno, el Hijo de Dios, tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros. Porque pasaron la lupa y no encontraron nada. No había nadie bueno. Después pasaron a Lupe y Lupe tampoco era bueno. Cuando vamos a su palabra siempre habrá cosas como gracia, amor, arrepentimiento y una dirección correcta para nosotros. Por eso nuestra vida siempre tiene que estar en constante cambio, no en constante conocimiento. Son dos cosas diferentes. Hoy tú y yo podemos adquirir conocimiento para nuestra vida, pero no hacer nada con el conocimiento y solo tener conocimiento y querérselo ir a aplicar a alguien más allá afuera. Nuestra vida tiene que estar en constante dos cosas: arrepentimiento y cambio. Porque si tú y yo nos arrepentimos de algo pero no cambiamos, entonces de verdad no nos arrepentimos. Arrepentimiento es cuando tú y yo cambiamos esa área a la cual estamos mal. Ese es el arrepentimiento real. No es que yo siga aferrado en lo mismo. A partir de ese día la vida del profeta inició, convirtiéndose en un profeta mayor del Antiguo Testamento. Después de ese encuentro, Isaías hizo profecías muy contundentes. Entre ellas la siguiente, en Isaías capítulo 7 verso 14. En el mismo capítulo, después de haber tenido ese encuentro con Dios, versículos más adelante dice Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el mismo capítulo, Isaías conoció la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué le reveló Dios? La venida del Mesías. Y el Mesías representa gracia, perdón. Anunció la llegada del Salvador y en el capítulo 53, mucho más adelante, anunció la muerte del mismo. Dos profecías que marcaron la humanidad: la llegada y la muerte de Jesús. Qué drástica es su palabra y qué grande nos queda por momentos. Pero algo puedo decirte: el Dios de Isaías sigue siendo nuestro Dios. Algo puede cambiar en nosotros si le decimos aquí estamos.
necesitamos encontrarnos de nuevo contigo. Que nuestra vida sea marcada por Dios el día de hoy. Y logremos verlo como Él quiere. Pero también que logremos ver su gracia, que aunque no lo merecemos, ahora ese templo soy yo y Él habita en mí, llenándolo todo. ¿Has conocido la gracia? Si conociste la gracia de Dios y te encontraste con Él, tu vida no puede ser igual. Mi vida no puede ser igual. Me encontré con Jesús, mi vida no puede seguir siendo la misma. Porque si estoy en el santo, viviendo la santidad en el santo que es Jehová, mi vida tiene que reflejar santidad. Y mi boca no solamente va a pronunciar al santo de Israel, sino que voy a vivir la santidad del santo de Israel. Cuando tú y yo decimos que Cristo está en nosotros, que Cristo mora en mí, entonces Cristo puede hacer lo que yo le diga. Pero cuando yo abro mis ojos a la revelación de quién es Cristo, y entonces me encuentro que su palabra dice que yo fui pasado a su presencia, por lo tanto fuimos injertados en Cristo, entonces yo tengo que hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Son dos cosas muy diferentes. O yo lo muevo a Él, o Él me mueve a mí. Y tal vez hay unas cosas con las cuales nos hemos golpeado y nos hemos topado, porque estamos queriendo que Él viva en nosotros y no nosotros en Él. Y creo que hoy todos nosotros necesitamos encontrarnos una vez más con Él, con aquel que en un momento de revelación de quién es Él nos puede cambiar la vida por completo. Ponte de pie, por favor.